Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En un nuevo programa, aquí ahora con Tony Rueda, como todos los lunes a las 12. En el momento que lo vayas a ver, tarde, mañana, noche, medianoche, bueno, pues te pido por favor que repliques el programa, que te suscribas al canal de YouTube de Aquí y Ahora con Tony Rueda, igual te suscribas al Spotify Aquí y Ahora con Tony Rueda. Y te doy la más cordial bienvenida con un invitado especial que ya lo tuvimos en algún programa anterior hablando de anulación. Hoy vamos a hablar de los hemisferios cerebrales. Y bueno, pues decirte que esta semana la empieces y todos los días de tu vida la empieces con una energía padrísima, con una energía divina, ancestral, que te conectes con ese de tu yo, del yo soy, del ser, de toda esa parte de la que estamos dispuestos a vivir y habitar todos los días de nuestra vida con algo diferente. Yo digo que para hacer cosas diferentes, practiquemos nuevas cosas y cosas diferentes para tener un resultado maravilloso y extraordinario. ¿Verdad, Johnny? Así es. Bienvenido de nueva cuenta. Qué gusto que Muchísimas. estés aquí, de verdad. Me enorgullece hoy formar parte de tu familia, de tu nueva familia, porque para mí representas mucha sabiduría, eres un sensei, eres un maestro importante de toda esta parte de la, La de magia. la magia, pero también eres un maestro de, de todo esto de lo que practicas ahora, John, bueno, de que Pues lo has sí, practicado durante la mucho tiempo, la energía y... energía y todo. Ujú. Aparte de ser un gran empresario, fíjate, hace poquito, pues le dieron el nombramiento de esta parte de la cinta negra de karate, pero de un dan El importante, quinto el dan quinto dan energético, sí. energético. Ujú. Y entonces es cinta negra de Jutsu. ninjutsu, Ujú. quinto dan en energía mental. Tiene estudios de programación neurolingüística, más de 30 años en iniciaciones, más de 30 iniciaciones por maestros espirituales y maestros físicos, sanador, trabaja y dirigiste un recinto de curación durante 4 años, curando casos desde leves como estrés y migraña hasta graves como poliomielitis o diabetes, perdón. Tienes más de 30 años en experiencia en el mundo de la energía, dominando diversas técnicas como el viaje astral, el magnetismo energético, Reiki, etcétera, etcétera. Y actualmente pues estás avanzando en tus prácticas de Qigong, de la estaca y con técnicas avanzadas de conexión y anulación, así como modificar la realidad. Correcto. Así es. Bueno, cuéntame, primero, ¿cuál es tu aquí, tu ahora, mi querido John? Mi aquí, mi ahora. Sigo avanzando, sigo preparándome y sigo acumulando mucha energía porque mi objetivo, espero que este año, si no el próximo, es ya modificar tangiblemente la realidad, Wow. ya materializar cosas. Entonces estamos trabajando con algunos maestros espirituales, estamos haciendo una serie de ejercicios, esperemos que las cosas vayan caminando bien, ese es mi aquí y ahora. Perfecto. Una iniciación de un camino definitivamente mostrando la manifestación hecha realidad con realidades meramente, voy a repetir la palabra, reales, Claro. ¿no? Porque sí, la mente es tan poderosa y con estos dos hemisferios que tenemos el ser humano. Sí, exactamente. Justo esa es la idea que te quería platicar el día de Ajá, hoy. sí. Eh, la realidad. La Ujú. vez pasada hablamos mucho de modificar la realidad y Eso. hablamos mucho de cómo es la realidad se te presenta de acuerdo a tus actitudes y a todo el asunto que vamos teniendo. Ajá. Ahora te quiero poner otro panorama enfrente. Ok. Tenemos dos hemisferios cerebrales, Ujú. el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ujú. Todo lo que conocemos, todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, todo lo que investigamos, todo lo que estudiamos y todo lo que somos aquí ahorita Ujú. está dentro del hemisferio izquierdo de tu cerebro. Ujú. Entonces, tu hemisferio izquierdo es el que controla
toda la lógica, el que suma, el que da matemáticas, el que te permite ver con estos ojos la luz que tenemos enfrente, el micrófono, la vela. Esto es el hemisferio todo izquierdo, el que te lo está dando. La lógica. Exacto, toda la lógica, todo el trabajo con este mundo físico, material, con el que vivimos, el que trabaja con los negocios, el que trabaja con el dinero, el que trabaja con todo esto, es tu hemisferio izquierdo. Tu hemisferio derecho es el que trabaja con la energía, es el que trabaja con lo sobrenatural, es el lado creativo, el que te permite imaginar cosas, el que te permite soñar, el que entra en acción. De hecho, cuando duermes y empiezas a soñar, es el hemisferio derecho el que toma el control y te va llevando por ese mundo tan vasto. Y lo interesante es empezar a pensar, si ya estamos viendo que el hemisferio izquierdo no tiene límites, porque estamos viendo el alcance de la tecnología, estamos viendo que tú con un botón estás hablando con gente del otro lado del planeta, que tú le haces hacia tu coche y te arranca una máquina y te lleva a 80 kilómetros por hora, y estamos viendo que se suben a un cohete y llegan a Marte, ¿no? Y estamos viendo que caramba, no hay límites para lo que puede hacer el lado izquierdo. No hay límites. El único límite que tiene el lado izquierdo, básicamente, es el tiempo, ¿no? Es darle su tiempo a las cosas para que vayan cayendo en su lugar y vayan investigando y creando y modificando hasta llegar al producto que se requiere. El lado derecho es exactamente igual, no tiene límites. El problema es que en la sociedad que vivimos y desde toda la historia de la humanidad, el lado derecho no se entrena. No estamos acostumbrados a entrenar tu lado derecho como estamos acostumbrados a entrenar el lado izquierdo. Claro. El lado izquierdo, desde que eres bebé, te están trabajando tus papás y te están diciendo, eso que ves allá no existe, lo que sí existe es la puerta, ¿no? Eso que sentiste como un aire, eso no existe, lo que sí existe es que yo te toqué. Y estás entrenando todos los días a que tu percepción de la realidad sea únicamente del lado izquierdo de tu cerebro. Y que ejecutes cosas. Y que ejecutes y que trabajes y que funciones en una sociedad completamente del lado izquierdo. El problema de esto es que te estás perdiendo de la maravilla que es el lado derecho. Y el lado derecho de verdad no tiene límites, porque tú puedes hoy, ahorita, irte a Marte y visitar y ver las piedras y ver el rover que está ahí caminando en Marte con tu hemisferio derecho, no con el izquierdo, porque el izquierdo todavía es regido por el tiempo y el espacio. El derecho no. El derecho no tiene espacio y tiempo. Es parecido a un Zoom, que tú puedes estar hablando con alguien que son las 8 de la noche allá y aquí son es la 1 de la tarde, en el mismo tiempo, en el mismo momento, y está del otro lado del mundo y lo estás viendo como si estuvieras aquí. Eso es el lado derecho de tu hemisferio derecho, ¿no? Wow. Y es el que se encarga justamente de cuando entras en estados profundos de meditación, es el que se encarga de llevarte por esa realidad, es tu lado derecho. ¿No? Es lo que hacen los monjes tibetanos, es justamente eso, es equilibrar su lado derecho, pero no hacen que domine el lado derecho, hacen que estén equilibrados. En un balance. Y entonces, a base de disciplina y meditación y todo esto, van logrando un balance del lado derecho para que tengan una percepción de la realidad completa. Del lado izquierdo, lógico, analítico, y el lado derecho, intuitivo y creativo. ¿No? En los chamanes, los antiguos chamanes en México, le llamaban el nahual. El nahual es el lado derecho, el izquierdo es el tonal. ¿No? Así lo llamaba también Castañeda. Entonces, es una maravilla porque en el lado derecho no tienes límites, pero tampoco tienes reglas y es un caos absoluto. Entonces, si tú eres muy ordenado y no te va a gustar nada, pero si tú eres más libre, vas a ser feliz en el lado derecho, porque justo no hay estructura, no hay líneas, no hay tiempo, no hay espacio. Y todo es posible y la única limitante es tu lado izquierdo, porque como estamos entrenados a hacerle caso al lado izquierdo todo el tiempo. Para la ejecución. Entonces, cuando empiezas a entrar en tu hemisferio derecho,
tu izquierdo empieza a cuestionar Ujú. y te empieza a decir, ¿sí será cierto o te lo estás inventando? Ajá. Ah, que ahora sí te pegaste una pero sabrosa, ¿no? Y empiezas con ese diálogo interno Claro, claro. que empieza a frenar tu Ujú, hemisferio derecho ujú. del avance que puedes ir teniendo, ¿no? Claro. Pero es increíble cómo con entrenamiento el hemisferio izquierdo se empieza a callar y empieza a darle también su espacio Ujú. al hemisferio derecho. Entonces, empiezas a entender en tus hemisferios, cuando estás trabajando con el hemisferio derecho, a que el izquierdo no se meta, que se esté allá atrás, Ujú. y empiezas a aprender a no pelarlo, Ujú. y que te empieza a hablar y te empieza a decir, y te empieza Sí, es la vocecita y tú no lo interna. pelas, tú Ajá. no lo oyes, tú te Ujú. sigues en lo que estás y te sigues en tu hemisferio derecho. Y para llegar exactamente a eso, ¿qué es lo que se tiene que practicar? ¿Qué es lo que tenemos que poner en esa mira para dejar de escuchar esa vocecita que es nuestro grillito? La voz hasta el día de hoy yo no he dejado de escucharla. Ajá, O ok. sea, ¿qué se hace para que ya no esté? No Ajá, lo sé. ujú, Lo que sí sé es que puedes no escucharla. ok. Entonces hay un ejercicio que es buenísimo, que Ujú, tú cierras tus ojos ujú, y empiezas a respirar profundamente. Y solo te vas a concentrar en tu respiración respiración. y vas a ir contando. Ujú, Entonces solo vas a contar 1, 2, ujú, 3 y pones a tu observador a ver. ajá, Y en el momento en el que entre un pensamiento que te sature de tu conteo, ajá. en ese momento dices, paras y vuelves a empezar. 1, 2, Dos. 3. Si llegas a 5, Ujú, estás pero tremendamente avanzada. wow. Si llegas a 10, bueno, Pues ya. ya básicamente te puedes seguir el tiempo que quieras, Ujú, porque ya empiezas a aprender. Es una cuestión de percepciones. Es muy chistoso sí. si lo empiezan a hacer y lo Ujú, empiezan a practicar, se van a dar cuenta cómo de repente al principio cuesta mucho trabajo porque el pensamiento es como parte de ti. ajá. Y entonces estás tú pensando en el uno y luego estás tú mismo pensando en el súper o en tu trabajo o Ujú, en tu lo que sea. lo que tengas que decir. Y entonces Ajá. te distraes. Pero conforme lo empiezas a hacer y te empiezas a relajar y no te presionas, te dejas ser y lo Ujú, único que pasa es que vuelves a empezar, ujú, ya no pasa nada. Te vas a dar cuenta que esos pensamientos son como externos y están allá. ujú, Y tú puedes verlos y ponerles atención o dejarlos que pasen. ujú, Y entonces ya se vuelve mucho más fácil estar en este silencio del lado izquierdo. ujú, Y entonces puedes permitir a tu lado derecho hacer las cosas, ujú. ¿no? Ok, ok. Y es un ejercicio que además puedes ir trayendo ya que empiezas a dominarlo interiormente con tus respiraciones, lo puedes empezar a traer a la vida real, a la Ujú, vida diaria. ajá, sí. Y entonces es lo que llaman algunos la intuición, Ajá, ¿no? sí. O te habló Jesús, o te habló Dios, o te Ujú, habló el ujú, Espíritu Santo, o te habló quien sea y te sí. dijo X cosa. Eso que de repente a todos nos ha pasado y les aseguro que a ustedes les ha pasado y Sí, te aseguro que también te ha sí, pasado, claro, por que supuesto. vas a hacer algo y una vocecita atrás te dice, híjole, piénsalo. Ujú, Y entonces te frenas y si le haces caso, te frenas y piensas. Y ujú, si no le haces caso, ¡pam!, te das el guamazo y dices, híjole, le hubiera hecho caso a la vocecita, claro, ¿no? sí, sí. Pero a todos nos ha pasado. Ujú, Ese es tu hemisferio derecho. ujú. Tu hemisferio derecho en contacto con seres o tu hemisferio derecho en contacto contigo mismo, con Ujú. tu Con tu yo superior, divinidad, ajá, sí. este, o en contacto con tu futuro o en Ujú, contacto con lo que sea, porque el hemisferio derecho eso es lo que hace, es caótico. ajá. Entonces puedes entrar en contacto contigo mismo del futuro. Y Claro, así lo claro, hace. sí, me hace todo Y así sentido. lo hace. Sí, sí, sí. Ajá. Y entonces esa vocecita que de repente te frena y dices, ups, a ver, ¿qué pasa? Ujú, Y analizas, esa vocecita es tu hemisferio derecho gritándote y diciéndote, pélame, aquí ajá. estoy, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, el chiste es que conforme tú vas haciendo este ejercicio tan sencillo de Ujú, respiración, empiezas a darle espacio al hemisferio derecho y el hemisferio derecho se empieza a presentar más y más y más más. en tu vida diaria. Ujú, Hasta que llega un momento en el que puedes tú, te presentan un negocio enfrente y ujú, tú a voluntad dices, ok, lo voy a analizar con ujú, mi lado izquierdo y entonces ves los números, las cifras, el ujú. análisis de mercado, el Claro. potencial de venta, el bla, 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 Ujú, bla. ujú. Y luego dices, ok, pausa, voy a mi lado derecho, lo analizo con mi lado derecho. Y Ujú, entonces, ¿brilla o no brilla? claro. Brilla, vamos para adelante, Ujú. ¿no? Sí.
mi intuición me dice que, órale, con todo. Exacto, ¿Sí? exacto. No importa que tu lado izquierdo te esté diciendo, te esté cuestionando, porque justo es eso, ¿no? Si no te avientas a eso, si no te arriesgas a eso, tampoco vas a conocer tu resultado tangible. Sí, claro. Lo vas a dejar como en una ilusión. Sí, claro. O en algo que se estacionó, que quisiste hacer, pero que por estar escuchando toda esa parte de análisis, parálisis, pues dejas de hacer esta parte nueva, Claro. real, que te potencializa. Y también no confundir Uh-huh. el hemisferio derecho con sus mensajes y con su intuición Uh-huh. con el miedo. Exacto. Que muchas veces el lado izquierdo te avienta el miedito de la experiencia pasada que tuvo y te avienta el miedito y tú lo sientes como intuición, ¿no? No es tu intuición, es tu miedo, es tu miedo reacciona a la experiencia pasada que tuviste. Claro, ¿no? claro. Y muchas veces se habla de que, o se trata al hemisferio izquierdo como si fuera el malo, ¿no? Como si él fuera el que nos detiene, el que nos frena, el que... Y la realidad es que no. Digo, llevamos, en mi caso, 50 años en esta vida, teniendo experiencias con mi lado izquierdo. Entonces, mi lado izquierdo tiene un chorro de prejuicios. Claro. Porque lleva 50 años viviendo cosas. Claro. Entonces, se presenta una cosa nueva y lo primero que hace el lado izquierdo es analizarla de acuerdo a mi experiencia propia y personal, de cómo me ha ido en situaciones similares, y lo acomoda y dices como esto, y entonces lo acomoda allí. Si fue un éxito, mi lado izquierdo me va a decir, vas. Sigue, ¿no? Sigue, no pares. Si fue un fracaso y me dolió, entonces mi lado izquierdo me va a decir, no, aguas, y me va a meter miedito. ¿no? El lado derecho no tiene esto, porque simple y sencillamente no lo usas tanto. Claro, no lo tienes desarrollado. Si lo tuviéramos igual de desarrollado, también tendría una serie de prejuicios. Claro. Sí, pero esa es una gran ventaja. Es una gran ventaja que tengamos uno de nuestros hemisferios completamente nuevo, como si fuera un bebé de 3 años. Porque te aseguro que no lo hemos usado más de 3 años en nuestra vida. Claro. ¿No? Sí. Es increíble, pero ahorita no lo hemos que lo usado. dices, sí, me pongo a pensar, no sé en qué momento lo pude haber usado. Pues lo usas en instantes, instantes, y te regresas. ¿no? Claro. Instantes y te regresas. Te metes a meditar y si eres un erudito de la meditación, meditas 3-4 horas diarias. El resto del día estás con el lado izquierdo. Sí, todo el tiempo. ¿No? Sí. Entonces, imagina que tenemos uno de nuestros hemisferios completamente nuevo, como de un bebé, Claro. pero con toda la experiencia del otro de tus hemisferios. Sí. Entonces, si logras hacer un balance, si logras ir dándole espacio a para que tenga empoderamiento, que pueda empezar a actuar en tu vida, el resultado va a ser increíble, ¿no? Extraordinario. Y, por ejemplo, hay un paso A, B, C, justo para empezar a educar tu hemisferio derecho. El hemisferio derecho no lo educas. Lo que tienes que hacer es dejarlo actuar. Y la forma de dejarlo actuar es callando al izquierdo. Es automático. En cuanto tú callas al izquierdo, el derecho sale. No tienes que hacer absolutamente nada. Carlos Castañeda hablaba de que ¿cómo lo planteaba? El enemigo mortal del nahual es el tonal. Porque es el único que puede acabar con su magia. Claro. Hablando del tonal, a ver, explica a la gente que no sabe qué es el tonal y qué es el nahual, pues para que nos vaya entendiendo. Es justamente eso, el hemisferio izquierdo es tu tonal y tu hemisferio derecho es el nahual. Entonces, todo lo que conoces, todo lo que está en esta mesa, todo lo que has vivido está dentro del tonal, dentro de tu hemisferio izquierdo. ¿Qué es el entendimiento? Es lo que conoces, es lo la que lógica, ves. es lo que ves, es tu interacción con la sociedad, es tu funcionamiento con tu pareja, es la interacción con tus hijos, es lo que aprendes, es lo que estudias, es lo que ves, es lo que oyes, cómo te entretienes, es todo para el hemisferio izquierdo. Tu tonal. Tu tonal. El nahual, el hemisferio derecho, ese no se puede explicar porque no es... Es parte de lo físico, por supuesto que es parte, pero es mucho más. Es un poco lo que hablábamos en el programa pasado, que decíamos, bueno, sí, la materia se siente sólida. Y date un cabezazo y vamos a ver si no es sólida. Claro que es sólida. Sí. Pero ¿de qué está compuesta la materia? Y te vas haciendo pequeñito hasta que llegas a decir
caray, está compuesta de magnetismo, nada más. Porque entre más chico te vas haciendo, hay más espacios libres entre sólidos. Y cuando llegas a los quarks, ya es de verdad que es un quark de este tamaño y toda la mesa de vacío. Entonces es espacios vacíos enormes. Sí. Eso es la materia. Eso es la materia tan sólida como la vemos, si tú la analizas a fondo. Eso es la materia. Y entonces eso es el nahual. El nahual es todo ese vacío, que es tan sólido como la mesa, pero no existe. ¿No? Sí, Entonces, sí, ese es el nahual, es un concepto muy padre, y el nahual es el que es el intuitivo, el nahual es el que te da la idea millonaria, que estás dormido y te despiertas y dices, esto. Y al rato se te olvida, porque entra el hemisferio izquierdo, claro, hacer ruido. Y hacer ruido, ya se te olvidó y perdiste el concepto por completo, ¿no? Sí, sí, sí. El nahual, el hemisferio derecho, ese es el que te da esa creatividad, el que te da esa luz, el que te permite hacer magia. Y de hecho es en donde habita la magia. Claro, pero también yo creo que se queda programado en algún momento que otra vez vuelves a silenciar el izquierdo, tu nahual, esa parte que en donde le diste forma, le diste intuición, le diste un significado o un propósito, se queda guardado como una memoria, ¿no? Debe estar ahí guardado. De hecho, y vuelvo mucho a Castañeda porque lo ejemplifica muy bien esto. Castañeda en su entrenamiento con Don Juan recibe 2 entrenamientos. Sí. Uno al hemisferio izquierdo y otro al hemisferio derecho. Uno al tonal y otro al nahual. Todo su entrenamiento del nahual no se enteró que había estado entrenando por 10 años el nahual hasta 10 años después de que terminó su entrenamiento. Entonces, digamos, empezó hoy el entrenamiento y durante 10 años entrenó los 2 hemisferios. Él no se enteró de que estaba entrenando el hemisferio derecho hasta 10 años después, cuando pudo callar su lado izquierdo. Y entonces empezaron a salir todas las memorias del entrenamiento al lado derecho. Y se enteró que había hecho viajes que no se acordaba de haber hecho viajes. Había gente que no se acordaba de conocer. De hecho, hay una anécdota muy chistosa que habla de que estaba un día en la casa de Don Juan y llega un brujo enorme, mal encarado y le puso la piel, se erizó todo, los pelos de punta. Y él decía, pero ¿por qué estoy tan nervioso? ¿Y por qué estoy tan nervioso? ¿Y por qué? Y no entendía por qué estaba tan nervioso. Y Don Juan nomás se reía de él. Y se reía, ¿no? Y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces Don Juan lo hace entrar al lado derecho. Y entonces él dice, ahora entiendo, a ti te conocí hace una semana y me hiciste pedazos en un entrenamiento, por eso te tengo miedo, claro, ¿no? Claro. Pero él se ponía nervioso y no sabía ni por qué, y Don Juan no va a ser reía de él. Esa es la cuestión. Entonces, sí, todas las memorias están allí. Todo lo que has vivido está allí. Es más, todo lo que has vivido del lado izquierdo también está ahí, pero su interpretación del lado derecho. Claro, claro. Entonces es cosa de ir callando el lado izquierdo y darle chance al lado derecho de ir saliendo. Y entonces vas a empezar a hacer magia. Ok, porque aparte le das una nueva interpretación a tu lado Por derecho, supuesto, ¿no? por supuesto. El mismo derecho te lo va guiando, te lo va llevando para que vuelvas a tener otra interpretación de eso que tu lado izquierdo en algún momento te dijo, no, por ahí no, no, o sí. O de experiencias buenas o malas. O malas, claro. Entonces, para ti pudo haber sido muy traumático, no sé, que en mi caso, mi padre me dejó a los 12 años, ¿no? Y pudo haber sido muy traumático para mi lado izquierdo. Y cuando entras al lado derecho, no es traumático, lo agradeces. Porque gracias a que no estuve con él, pude conocer todo este camino que he caminado de este lado. Si él hubiera estado, ese camino no lo hubiera caminado. Claro. Y entonces ya no es doloroso. Y es una interpretación completamente diferente de la misma realidad que yo viví. Y de un lado fue muy dolorosa y del otro lado fue tremendamente... me enseñó muchísimo. Claro, con
con mucho crecimiento y con un nuevo darte cuenta, ¿no? Ajá. Que eso, ok, sí, fue traumático, pero hoy no lo sientes traumático. Exacto. Porque ya lo trascendiste. Sí, Porque ya no tiene ese significado que tú le dabas con tu pata izquierda. Exactamente. Okay. Exactamente. Porque eso es, tu lado izquierdo interpreta las cosas, la misma realidad de una forma y el lado derecho de otra. Porque son diferentes y cada uno tiene una percepción de la realidad diferente. Ajá. Oye, qué interesante está eso. Ahora, hablando de los hemisferios cerebrales, bueno, también sabemos que hay un hemisferio central, ¿no? Que es como que es la conciencia. Exacto. Es el tú. Ajá, el tú, exactamente. ¿Ese se mete muy seguido en los dos hemisferios? No, normalmente está del lado izquierdo. Ah, ok. Ajá. Porque para eso está entrenado. Justamente estamos entrenados desde bebés a entrar al lado izquierdo. Y si lo quiero hacer de la parte consciente del lado derecho, esa parte conciencia, que es la que está en medio, intuitivamente, ¿qué hago yo porque aquí para mí va a ser como 2 ejercicios, si me lo permites. Es como voy a empezar a callar mi lado izquierdo con esta dinámica que nos estás diciendo, la respiración, estar muy presente con la respiración, que es un ejercicio precioso, divino para continuar siendo tú, para rediseñar y darle un nuevo significado a ese ser que soy yo, a esa mente yo, a ese yo ser, a ese yo conciencia, a ese yo presencia, a ese yo existencia, ¿sí? Entonces, me lo traigo a mi lado derecho, porque ya aprendí a callar mi lado izquierdo. Entonces, por eso me digo, la parte central, que es mi conciencia, también la puedo traer a esta parte, ejecutando la dinámica, repito, del lado izquierdo, pero para traerla a ver esta realidad y darle otro significado, otra interpretación. Sí, es automático. Okay. Imagina que cada uno de los hemisferios es un imán y tu conciencia es una placa de acero. Exacto. ¿Sale? Sí. Normalmente por la educación que tenemos, este imán del lado izquierdo jala más y entonces está así, tu conciencia, ¿no? Se hace hacia acá. Cuando tú le bajas la tensión a le bajas la potencia, este automáticamente empieza a jalar más y se va a hacer así y va a caer allí. Entonces, en el momento en el que empiezas a callar tu lado izquierdo y le vas dando espacio a tu lado derecho empieza a llenar tus memorias conscientes. Empieza a llenar tus memorias conscientes con su percepción de la realidad. Y en donde te enfoques, vas a ver la realidad de tu lado derecho. Ahora, ¿y dónde queda el subconsciente? El subconsciente está atrás de ambos. Okay. Entonces tienes a tu consciente, tienes tu lado derecho, tu lado izquierdo, te puedes hacer así, y acá atrás tienes al subconsciente. Claro. Y el subconsciente se mueve hacia cualquiera de los dos lados y ese sí le vale gorro la educación que tengas. Ese se mueve para todos lados. El subconsciente sí, y además decían por ahí, el subconsciente is a bitch, ¿no? Es horrible porque no lo puedes controlar. Y como no lo puedes controlar, hace lo que se le da la gana y muchas veces el subconsciente te controla a ti. Y controla tus reacciones y controla y es horrible, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues hay que estar pendientes de él para decirle, hey, tranquilo, calmado, ¿no? calmado, venado. Y ahorita que tú estás haciendo como todos estos ejercicios, estás empezando a practicar todo esto, o ya tiene mucho que lo practicas, pero hoy que lo puedes hablar y no los puedes externar, ¿qué ha sido para ti descubrir toda esta parte, esta enseñanza, esta nueva enseñanza? Es que es maravilloso, porque de repente un día, no sé, sientes que el mundo está cerrado y que todo el mundo está en contra de ti y que nada te sale bien y todo está de la fregada y no tienes dinero y no tienes lo que sea, ¿no? O no pudiste conseguirte a la chava, o no tienes pareja, o lo que sea, y estás encerrado de esos momentos en los que dices, es que ¿qué estoy haciendo mal? Hay frustración. Y estás frustrado porque dices, ¿qué estoy haciendo mal? Ya lo intenté por acá, y todo me sale mal. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Y de repente empiezas a dejar, y empiezas a salir del otro lado, y empiezas a ver
que esos cerrados que tú veías con el lado izquierdo no son más que nuevas posibilidades. Entonces se cerró un camino, pero se abrieron 3 acá al lado. Claro. Pero hay Y veces eso que es no lo que los empiezas a vemos. ver acá. Y esa es la parte como un poco especial, porque no ves ninguno de los 3 No caminos, los porque ves. no tienes esa claridad, todavía no está, ¿no? No los ves porque Ajá. no tienes la percepción de tu lado derecho. Exacto. Tu lado sí. izquierdo no las ve. Tu lado derecho los ve clarísimos. Y de repente empiezas a callarlo y empiezan a iluminarse estos caminos. Y es literal como si le echaras una lamparita en un camino oscuro de noche que tú ibas para allá con tu coche y de repente agarras una lamparita y la apuntas para allá y ves que hay otro camino. Es así, exactamente igual. Y pasa de un momento al otro. Eso es lo maravilloso, que es inmediato, no es algo que tienes que entrenar 40 años para poder, no, es una cosa que tú empiezas a trabajar. Y en el momento en el que ya llegas a contar a 5, sin tener un pensamiento, en ese momento ya la magia va a empezar a salir. Oye, qué padre. ¿Tiene mucho que ver también esta parte de la cuántica con lo que estamos hablando? ¿O Es me estoy parte metiendo en otro tema? No, es parte de la física cuántica. Digo, la física cuántica es una ciencia que no explica tanto las cosas, ¿no? Nada más te dice cómo están. Claro, que donde no hay espacio ni tiempo. Y aquí estamos hablando un poco de chamanismo, de la interpretación de esa física cuántica de los ancestros mexicanos, ¿no? Entonces los chamanes interpretaban esto de la física cuántica que hoy se conoce como física cuántica, como el nahual, el tonal, la magia, la energía, etcétera. Esa es la interpretación que le dábamos, ¿no? Y que le seguimos dando. Muchos de nosotros nos es más fácil hacerlo así. Claro, claro, para hacerlo más, como más claro, más clarividente, que se manifiesten las cosas. Y me decías, es ir a tu realidad, haciéndola incluso, trayendo eso, vamos a hablar como de deseos, ¿no? O como de las cosas que tú estás diciendo que quieres que sucedan en tu vida. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Por qué? Porque de repente viene, vamos a mencionar al tonal, vienen todas estas voces o todas estas interpretaciones, pero cuando ya tenemos esos 3 caminos visualizados, como bien lo mencionaste, entonces nuestro lado derecho se deja de pelear con el lado izquierdo porque ya le está presente, ya está siendo... ya le es útil al lado izquierdo. Exacto. Ajá. Y ahí el lado izquierdo en algún momento se puede unir a esta realidad. Que yo sepa, no. Que yo sepa, son dos percepciones de la realidad. Pero que nunca puedes son atraer iguales. eso, yo creo que utilizando esta parte del lado derecho, callando tu lado izquierdo, es como invitarlo a, no te metas, solo sígueme. Híjole, no sé si se puedan unir. No lo sé. Te mentiría si yo te dijera algo. La pregunta me salió ahorita por lo que estamos platicando. Claro, lo que sí he sabido es que los antiguos chamanes vivían 100% en el nahual. Así como nosotros vivimos 100% en el tonal, ellos vivían en el 100% en el nahual. Y para interactuar en la sociedad tenían una cosa que ellos le llamaban el desatino controlado. Entonces se permitían hacer las babosadas que hacemos todos los días para poder interactuar en la sociedad. Pero en cuanto acababan de hacer ni se enganchaban ni nada, pero vivían la realidad como actuando, ¿no? Como actuando un papel. A eso le llamaban ellos el desatino controlado. Entonces podían estar en sociedad perfectamente integrados y sin ningún problema, porque el tonal, digo, el nahual sí puede interpretar al tonal. El tonal no puede interpretar al nahual. Fíjate. ¿No? Entonces podían interactuar y vivir en sociedad con el desatino controlado, y en cuanto acababan de estar en sociedad, se regresaban al nahual a vivir en la magia. Oye, Johnny, ¿tú crees que en algún momento de la vida, sobre todo para estas nuevas generaciones que vienen con un chip integrado increíble, los chavos de hoy, y vamos a hablar, estoy hablando de una nueva generación empezando desde bebés, ¿habrá posibilidad de integrar
esto a los bebés dentro de la conciencia. Por supuesto. ¿Sí? Y sería increíble que los papás que tienen bebés o niños chiquitos empiecen a darle espacio al lado derecho del bebé, porque el bebé cuando nace está equilibrado. Claro. La sociedad es la que te va entrenando a trabajar esto. Sí, la misma experiencia de vida. ¿No? Sí. En la sociedad y lo que te van diciendo tus papás y lo que ves en la escuela y lo que ves en la tele y lo que ves en la computadora y lo que ves en la tablet. En todos lados es tu lado izquierdo. Pero si tú empiezas a darle oportunidad, ¿cómo? Bien fácil. Si el niño se queda así, dile, ¿qué ves? No le digas, que de eso no hay nada. No, dile, ¿qué ves? Platícame, enséñame. Y que te lo describa y que te diga cómo es y cómo se mueve. ¿No? Si de repente el niño te empieza a hablar de su amigo imaginario. Esa pregunta te la voy a hacer ahorita. No lo trates de a loco. Dile, qué padre, a ver si luego me presentas a tu amigo imaginario. Y si te presenta al amigo imaginario, hazte güey y dile que sí lo estás viendo. Hazte güey y hazte como que estás hablando con él. Todo eso son ejercicios que estimulan a su lado derecho. No será mucho, pero es mucho más de lo que nosotros tuvimos. Claro, claro. ¿No? Y empieza a tener una educación en esta parte, ¿no? Oye, qué interesante es eso, porque yo creo que todos hemos tenido un amigo imaginario. Todos. Pero siempre nos dijeron que estábamos loquitos. Todo el tiempo. ¿No? O cuando dices, oye, mamá, es que me desperté, pero alguien me estaba diciendo que tal cosa. Ay, mijito, estás loco. Sí. ¿Sabes cuándo le vuelves a decir? Sí. Pues nunca. Y después de que no le dices, pues ya lo empiezas tú a bloquear. Sí. Hasta que ya dejas de verlo, dejas de oírlo, dejas de todo. Oye, Johnny, ¿tú crees que en algún momento, no sé, con todos los conocimientos que tienes y que sigues adquiriendo, habrá algún momento en donde tú puedas estructurar justo un entrenamiento así para los niños, enseñarnos a los papás y tener este camino de trascendencia porque sabes que vienen generaciones bien interesantes? Justamente estoy trabajando con mi sensei en un programa para, le llamamos de super rendimiento mental. Ok. Es un programa en donde justamente hacemos eso, acallamos el lado izquierdo, le damos fuerza al lado derecho y empoderamos a los niños. Entonces empezamos a quitar lo que hablábamos la vez pasada, las creencias limitantes, las vamos quitando, reforzando su personalidad, reforzando sus habilidades, reforzando su poder personal, y le damos fuerza al lado derecho, que es el que imagina, el que ¿Y qué tipo vuela. de prácticas están haciendo ahí? Es un entrenamiento completo que viene, ponemos a los niños a meditar, aunque no lo creas, los niños meditan. Sí, hijo, meditan bien padre. Sí meditan, porque todo el mundo pensaría, ay no, el niño no tiene la posibilidad de concentrarse. No, claro, sí lo tienen, y sí lo hacen. Entonces, no, además vuelan. Vuelan porque tienen abierto su lado derecho, fantástico. Increíble. Entonces hay meditación, hay entrenamiento físico y hay entrenamiento también para el lado izquierdo. Entonces les ponemos retos de coordinación y de lógica y de funcionamiento del lado izquierdo. Este es un entrenamiento que ahora estamos mejorando, pero que mi sensei tiene desde que yo era niño. Él tenía este entrenamiento y se lo ofreció al Olinka. Y el Olinka le dijo, ay, estás loco, ¿cómo crees? No me crees, no te preocupes. Dame al peor de tus grupos, el peor de tus grupos. En 3 meses los voy a hacer los mejores. Y los dueños del Olinka le dijeron, no te creo nada. Y entonces no le dieron al peor de los grupos. Sacaron a los peores alumnos de cada grupo y le crearon un grupo a él específico. Y él empezó a entrenarlos. Dijo, sí, cómo no, échamelos. No a los 3 meses, al mes ya era el mejor grupo de toda la escuela. En ese momento el Olinka dijo, ¿qué? Te compro todo el programa ahorita, o sea, de una vez. Ese programa ahora lo hemos mejorado. Y estamos en proceso. ¿Y en la parte física qué es lo que hacen? Tenemos entrenamientos físicos basados en el karate, porque bueno, nosotros somos karatecas, entonces basados en el karate que te permiten ir sobrepasando tus límites, tus limitaciones mentales. Entonces les das un entrenamiento, les das disciplina, que es lo más importante del karate, y les das todo el conocimiento
por abajo y por arriba, para el lado derecho y para el lado izquierdo. Ujú. Entonces acaban siendo supermentes. Ujú. Por eso tan fascinante la película de Karate Kid, Exactamente. ¿no? Porque el maestro trabajaba con este chico, ¿no? Lo preparó con ejercicios mentales y ejercicios físicos. Físicos. Y yo ahí, ahorita sí me hace todo sentido. Ahorita te estoy entendiendo perfectamente bien. Sí, claro, porque el karate y todas estas artes marciales son disciplina. Claro. Y disciplina no nada más para el cuerpo, sino para la mente, el alma y la conciencia. Claro. Pero además tomando en cuenta que los niños tienen montones de energía. Claro. No los puedes tener sentados aprendiendo. No. Ponlos a correr, Ni quietos. ponlos a brincar, Claro. ponlos a gritar, ponlos a que sean niños. Y en ese gritar, ese correr y ese brincar, mete tu enseñanza. Oye, qué interesante. Yo creo que, bueno, y finalmente ¿terminó de vender el programa la Olinka o no? En aquel entonces sí, por supuesto. Lo ocuparon como por 5 años y convirtieron a la Olinka en la mejor escuela de ese momento. Claro, claro. Y ahorita con esto que están mejorando ustedes, la proyección que lo van a lanzar para que los chicos, chicas, lo empiecen o ya está abierta la escuela. No, apenas estamos acabando el desarrollo de este programa y yo creo que ahora sí queremos hacerlo más masivo. Claro. Entonces queremos que todos los papás, lo estamos haciendo de manera que los papás lo puedan implementar, que no dependas de un maestro de la escuela, sino que el papá lo pueda implementar con datos desde y casa. Señales en su casa de cómo hacer y qué hacer y cómo irlo llevando, y videos de apoyo y videos de soporte y videos de bla, 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 que vayan ayudando al papá para que esto se pueda masificar realmente y que llegue a todo el que quiera, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú en lo particular estás, me imagino que es que yo te veo como que, y lo veo porque lo veo con Aranza, ¿me entiendes? O sea, veo cómo te manejas con Aranza, veo cómo le hablas a Aranza, veo cómo le explicas de tal manera que ella te pone atención. De que te pone atención, también entra en un estado reflexivo y de entendimiento. Y aquello que no entiende te lo pregunta y tú tienes toda la paciencia para decirle así. Y vas y la llevas de la mano. Mira, es que esto es así y así. ¿Cómo le harías así? O sea, yo sí te veo dando como no clases en un salón, porque no, pero sí una plática inductiva a los niños y que los papás estén presentes, como para darles esa... Sí, de hecho sí, es parte del programa es que cada, no estoy seguro si es cada 2 meses o 3 meses, viene haciendo el programa, desarrollan una serie de habilidades de situaciones y ahí viene una conferencia presencial en donde juntamos a los niños, juntamos a todo el mundo y nos los llevamos de campamento un fin de semana. ¡Wow! Maravilloso. ¿No? Y entonces nos los llevamos de campamento un fin de semana y ahí trabajamos con ellos, los volteamos de cabeza, los embarramos de lodo y los regresamos felices, ¿no? Claro. Claro. Para seguir la siguiente fase de su entrenamiento. Y así. Eso es maravilloso porque, como te decía, estas nuevas generaciones traen otra estructura, traen un chip súper avanzado, pero ¿sabes por qué? Por la bendita tecnología, ¿no? ¿Cuántos niños, y yo este fin de semana que estuve en un campamento de adolescentes, hablábamos mucho de eso, ¿no? Cómo la tecnología los está atrapando en una realidad que no es real, en una onda de te voy a entretener con videojuegos, con muchas cosas que están, la verdad que son peligros en el mundo, pero si hay una tecnología como la que ustedes están estructurando, que a pesar de que ocupan la tecnología como tal, pero la tecnología más maravillosa es la tecnología mental. Yo creo que ese es el cerebro más importante del ser humano. Claro. El cerebro, el corazón, que son 2 cerebros maravillosos y 2 enormes máquinas que pueden justo empezar a mostrarse en el mundo a todo esto nuevo que viene. Claro, ¿no? Claro. A las nuevas dimensiones, a las nuevas líneas del tiempo, a toda esta parte de la epienergía y todas estas cosas que vienen
como novedad, bueno, no como novedad porque siempre han existido, pero hoy se están poniendo ya como mostrándose, Manifestando. manifestando. Fíjate qué interesante, John. A mí me gustaría que en el siguiente programa siguiéramos avanzando con esto, pero ahorita, por ejemplo, yo te diría, ¿qué mensaje les podemos dar a las personas que nos están viendo? Yo les diría, háganle caso al lado derecho. Rara vez se equivoca. Entonces, cada vez que te llegue esa vocecita a decirte un algo, detente unos segundos, hazle caso, velo, escúchalo y analiza, obsérvalo y analiza. Y ya si quieres después seguirte adelante, adelante. Pero dale el espacio a tu lado derecho, dale la oportunidad de darte el conocimiento que también tiene, de darte la percepción que también tiene. Permite que tu conciencia vaya de un lado hacia el otro y vas a ser una persona mucho más completa. Wow, qué padre. Así es que bueno, no te pierdas el siguiente episodio, la próxima plática con John, para que vayamos avanzando en todo esto. Así es que gracias por estar aquí y ahora con Tony Rueda y te invitamos a que veas y visites las redes de John. Él es Estoy como Johnny Pose. Johnny Pose en redes, ¿ok? Pero acá abajo, sabes que te mandamos las redes de nosotros para que nos visites y si quieres hacer alguna pregunta, John, también puedes escribir en el chat activo y ya John te va a ir contestando, ¿sale? Te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente programa. Cuídate, que tengas una hermosa semana y una hermosa vida. Bye.